Hola navegantes, hoy vamos a explicaros los motivos que nos llevaron a elegir el Sircana y daros algunos consejos sobre comprar un barco de segunda mano, cómo elegir el tipo de barco que más se adapte a vuestro programa de navegación, cómo buscarlo, qué es importante revisar y los trámites administrativos y gastos asociados. Lo primero es tener claro el tipo de uso que pretendemos darle al barco, lo que se suele llamar programa de navegación. En esto las posibilidades son infinitas: salidas en el día o travesías de varios días durmiendo a bordo, navegación costera o de altura, orientado hacia regata o crucero, capacidad de tripulantes y mil factores más. Además del tipo de barco que mejor se adapte a nuestro programa de navegación, lo que hay que tener clarísimo es el presupuesto del que disponemos. Y hacedme caso. Por cada 1000 euros que tengáis disponibles para gastar en el barco, dedicad a la compra como máximo 700 u 800, porque si es de segunda mano, el resto os lo vais a gastar en ponerlo a punto y equiparlo a vuestro gusto. Ese presupuesto disponible es el que nos va a marcar unas horquillas de tamaño, antigüedad y calidad. Y para un presupuesto dado, siempre vamos a tener que sacrificar uno de los 3 parámetros si queremos mejorar los otros. Esto se puede visualizar con este triángulo, en el que si te acercas a uno de los vértices, te alejas de los otros dos. Si queremos que el barco sea más nuevo y más grande, será de menos calidad, y si lo queremos de calidad y bastante nuevo, tendrá que ser pequeño. Y si lo que nos importa es sobre todo que sea grande, tendrá que ser antiguo y de baja calidad. Así que se trata de buscar un equilibrio entre esos 3 factores, según lo que estemos buscando. Vamos a ver cada uno de ellos con un poco de detalle. El tamaño obviamente es importante. Cuanto más grande, más habitabilidad, comodidad, estabilidad y seguridad. Pero ojo, que también se complica la maniobra con tripulación reducida y sobre todo, el precio no es linealmente proporcional a la eslora, que es la longitud del barco, sino al valor al cubo de la eslora. Me explico con un ejemplo. Pasar de un barco de 9 metros a uno de 18, es decir, multiplicar la eslora por 2, no es multiplicar el precio por 2, sino por mucho más. Para empezar, si el barco es el doble de largo, también es el doble de ancho y de alto, es decir, que tiene 8 veces más volumen. Así que solamente atendiendo al tamaño ya estaríamos hablando de multiplicar el precio por 8. Pero es que además, un barco de 18 metros está pensado para millonarios y no tiene el mismo nivel de acabados que uno de 9 metros orientado a pobres mortales, así que en realidad se incrementa muchísimo más. Sin llegar a esos extremos de comparar 9 metros frente a 18, hay una regla bastante aproximada. Incrementar la eslora un 20% implica casi doblar el precio del barco. Es decir, que en esloras más mundanas, a igualdad de antigüedad y calidad de construcción, un barco de 12 metros costará el doble que uno de 10 y uno de 15 el doble que uno de 12. Todo este rollo para deciros que seáis realistas con la eslora, porque un metrito de más hace aumentar el precio mucho más de lo que parece. Y no solo el precio de compra, sino todo lo que viene después, el amarre, las velas, el antiincrustante para el casco, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es muy caro. En el caso del Sircana teníamos claro que queríamos un barco de 11-12 metros. Más grande hubiéramos tenido que irnos a barcos muy antiguos para el presupuesto que teníamos. Y eso hubiera implicado incrementar los gastos posteriores, por antigüedad y por tamaño. Pero más pequeño sería muy incómodo para el uso que le estamos dando de vacaciones con familia o amigos, y sobre todo para el día que crucemos el Atlántico. La gente ha cruzado el Atlántico en barcas a remo y hasta en barriles. Pero para tener una comodidad, velocidad y seguridad razonables, en mi opinión, lo mínimo son esos 11-12 metros. La antigüedad es otro de los factores que afecta al precio de un barco, pero las variaciones no son tan exageradas como con la eslora. La curva de depreciación de un velero, pasados los primeros 5 años, es bastante plana, y a igualdad de eslora y calidad, que el barco tenga 12 o 17 años no implica una gran diferencia en el precio. Por otro lado, esto implica que comprar un barco de segunda mano se puede contemplar no como un gasto, sino como una inversión, porque si el día de mañana lo vendemos, posiblemente recuperemos gran parte de la inversión inicial. De nuevo, en el caso del Sircana, después de muchos años de analizar el mercado, teníamos claro que nuestro presupuesto nos daba para barcos de entre 10 y 20 años de antigüedad.
Es decir, no necesitábamos irnos a barcos de más de 20 años que pueden ocultar gastos importantes para ponerlos a punto, tratamiento antiósmosis, cambio de motor y sustitos por el estilo, pero tampoco nos podíamos permitir un barco seminuevo. Y el tercer factor es la calidad de construcción. Y aquí, a igualdad de eslora y antigüedad, las diferencias pueden ser abismales, hasta el triple en algunos casos. No es lo mismo un Bavaria, Beneteau o Danone en la parte más económica que un Halber Rassi o cualquiera de los astilleros nórdicos, que son los Rolls Royce de los veleros. No tiene nada que ver la calidad del casco y del acastillaje. Acastillaje. Dice ser el conjunto de los accesorios de la cubierta de un barco que sirven para maniobrar las velas. O los tipos de maderas y su acabado. E incluso dentro del mismo astillero, muchos tienen distintas gamas. Nosotros optamos por conformarnos con un Beneteau, de la serie Cyclades, que es una serie que fabricaron durante unos años orientada al mercado del charter, el alquiler. Para que os hagáis una idea, a la vez que el Cyclades 39.3, que es el nuestro, Beneteau fabricaba el Oceanis 393 y después el Oceanis 40, dos barcos a primera vista muy similares al Cyclades, pero al ser de la serie Oceanis orientada al crucero privado, tienen mejor acastillaje y acabados interiores. Pero claro, a pesar de ser de la misma época, eslora y astillero, cualquiera de esos dos Oceanis es un 20 o un 30% más caro que el nuestro. Además de esos tres factores, que a mi buen entender son los más importantes, eslora, antigüedad y calidad, después podemos entrar a considerar 40.000 factores más. Por ejemplo, nosotros teníamos claros los siguientes puntos. Que tuviera 3 camarotes, porque somos 3, claro. En esloras similares a las del Sircana hay modelos de 2 camarotes, y obviamente son más amplios, pero nosotros queríamos tener cada uno nuestro propio camarote, y también da más juego a la hora de llevarte a la familia o a los amigos. Que tuviera solamente un baño. Por ejemplo, el Cyclades se fabricó en versión de 1 y 2 baños. Para nosotros el segundo baño reducía mucho el espacio en el camarote de proa, e implicaba otro baño completo a mantener, con sus grifos de fondo, inodoro, bomba y demás. Y con un solo baño nunca hemos tenido problemas de colas para entrar. Que fuera de doble rueda, para que la bañera fuera lo más cómoda posible. Los modelos de una rueda en esta eslora complican mucho el paso hacia la plataforma de baño. Tanto es así que los fabricantes han inventado todo tipo de artilugios, como ruedas plegables o ruedas giratorias. Además de la facilidad de paso hacia la popa, a mí personalmente la doble rueda me gusta más para navegar a vela, porque siempre tienes una rueda en la banda de barlovento. Con una mesa de bañera que mereciera su nombre, y no un artilugio plegable e inestable. En definitiva, con una bañera lo más amplia y cómoda posible. Que tuviera la mesa del salón en una banda, y no la típica centrada con alas abatibles, para que el paso hacia el camarote de proa estuviera siempre despejado. Y que fuera un modelo popular, con muchas unidades fabricadas, para que hubiera movimiento en el mercado de segunda mano y fuera fácil encontrar recambios. Con todo esto, después de varios años de analizar el mercado de segunda mano, nos decidimos por el Cyclades 39.3 y empezamos a buscar unidades a la venta. Evidentemente, tampoco es necesario centrarse en un modelo concreto, es solamente que a nosotros este nos encajaba perfectamente. Y otra cosa, como os he comentado antes, la gama Cyclades que fabricó Beneteau entre el 2005 y el 2009 eran unos diseños orientados al charter, y eso es lo que peor fama tiene en el mercado de segunda mano, que el barco haya sido de alquiler en vez de haber pertenecido a un armador particular. Y aquí es donde no estoy de acuerdo. Por un lado, los diseños orientados al charter suelen tener un acastillaje más limitado. El Sircana no tiene carro de mayor ni aparejo de tangón, por ejemplo, pero tienen una habitabilidad y una capacidad de estiva muy grande. Por otro lado, eso de que están peor fabricados, lo dudo. Al contrario, los fabricantes quieren que el propietario esté contento con su inversión y que no se lo destrocen tripulaciones inexpertas a las primeras de cambio, por lo que los suelen hacer más robustos. Y lo de que están muy maltratados afecta sobre todo a la estética y al motor, pero normalmente son barcos que no han sufrido grandes esfuerzos, porque la mayoría de las tripulaciones de charter solo navega con buen tiempo. Y que sea de charter, para mí personalmente, que soy un poco rarito, tiene una ventaja fundamental. Suelen estar tal cual salieron del astillero, mientras que un barco que ha tenido 1, 2 o 3 armadores, que lo han utilizado con sus familias, normalmente están muy modificados y personalizados. Y eso para mí era muy importante, porque digamos que quería un lienzo en blanco, sobre el que empezar a trabajar para modificar el barco a mi gusto.
En cualquier caso, digamos que ya tenemos claro qué barco buscamos, o al menos qué horquillas de eslora y antigüedad queremos y podemos. Pues lo siguiente es ponernos a buscarlo, y ahí Internet es una maravilla. Hace no demasiados años no había más remedio que patearse puertos buscando letreros de se vende. Ahora tenemos infinidad de portales de compra-venta, que nos permiten filtrar con mucho detalle el tipo de barco que buscamos, e incluso suscribirnos para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo anuncio que encaje con nuestros criterios de búsqueda. A nosotros las dos webs que nos han parecido más útiles han sido Cosas de Barcos y Top Barcos. Y respecto a estos portales, varios comentarios. No os hagáis ilusiones de que habéis encontrado el barco perfecto hasta que no contactéis con el broker, el agente de ventas o el armador, el propietario. Hay muchísimos anuncios de barcos que ya se han vendido y el vendedor no se ha molestado en retirarlo. Si de repente veis un barco muy barato, pero barato de verdad, no lo dudéis, es un timo. Con los portales de coches de segunda mano pasa lo mismo. Cuando contactas con el vendedor empiezan una serie de excusas que acaban con una petición de un importe no demasiado elevado para poder ver el barco. Es muy típico que te digan que está en un puerto extranjero y que ese importe es lo que cobra el patrón para llevarlo a tu puerto, para que lo puedas revisar con calma e incluso salir a navegar con él 2 o 3 días y probarlo a fondo. Y obviamente, si envías el dinero, no vuelves a saber nada del vendedor. Cuantas más fotos hayan puesto y más currada esté la descripción, mejor, buena señal. Huid de los barcos con 3 o 4 fotos, y no digamos de los que las fotos son las del catálogo original del astillero. Llegados a este punto, se supone que habréis encontrado 3 o 4 barcos que os pueden encajar, y toca concertar una cita con los vendedores para ir a verlos en persona. Lo de suscribirse a los portales es muy importante. Cuando sale un anuncio de un barco que realmente merece la pena, suele volar, y los vendedores serios otorgan prioridad al orden de visitas. Es decir, que el primero que va a verlo y se lo quiere quedar es el que se lo lleva. Mi consejo es que en esa primera ronda de visitas tampoco os volváis locos, y si un barco os convence, os encaja y os gusta, entonces hagáis solo de ese una inspección en profundidad, incluyendo sacarlo del agua para inspeccionar el casco, salir a navegar con él probando las velas y toda la maniobra, y llevar a un mecánico de confianza para que revise el estado del motor. También conviene revisar la sentina para ver si le entra agua o pierde líquidos, el estado de los pernos de la quilla, los grifos de fondo, abriéndolos y cerrándolos, y la jarcia firme. Lo menos importante, aunque sea lo que haga que un barco nos entre por los ojos, es la parte estética. Un barco puede estar limpísimo y tener las maderas, tapicerías y lonas impecables, y ocultar defectos mucho más importantes y más caros de arreglar. También resulta interesante en este punto preguntar cuándo le toca pasar la ITB, la próxima revisión de la balsa salvavidas y de la radiobaliza, y la caducidad de los elementos de seguridad, extintores, bengalas, botiquín. Entre que esté todo actualizado y tengamos al menos un par de años de tranquilidad, o que esté todo caducado o a punto de caducar, puede haber una diferencia de un par de miles de euros en los gastos a corto plazo. Con el Sircana, además del viaje de 300 y pico kilómetros 2 veces para verlo inicialmente y una segunda vez para inspeccionarlo a fondo, nos gastamos 175 euros en la grúa para sacarlo del agua y poder inspeccionar el casco. Con el motor nos la jugamos, porque Pascual entiende bastante y porque el vendedor ya nos avisó de que estaba para revisar y del problema de fugas de aceite. Bueno, pues nada, aquí estamos. Vamos a ver cómo se nos da. Pero fruto de la salida a navegar, descubrimos que la vela mayor tenía un desgarro y negociamos con el vendedor que la llevara a reparar y encontramos otra serie de defectos que claramente necesitaban reparación. Y eso nos sirvió para reducir el precio de compra a unos cuantos miles de euros. De todas formas, un barco de segunda mano es una caja de sorpresas, casi todas desagradables. Y por muy bien que lo inspeccionéis, después vais a encontrarle muchos más problemas. Así que os vuelvo a insistir en que reservéis un 20 o mejor un 30% de vuestro presupuesto para solucionarlo. Y llegó el gran momento. Ese es el barco, el elegido, y os habéis puesto de acuerdo con el vendedor en el precio de venta. ¿Y ahora qué? Pues aquí depende de si la venta la efectúa un particular, en cuyo caso tendréis que pagar a papá Estado el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es un 3% del valor de venta, o una empresa, en cuyo caso tendréis que pagar el IVA del 21%.
Importantísimo aclarar desde la fase de búsqueda que el precio incluye el IVA. Y para barcos que reúnan ciertas características, es posible que os toque pagar el impuesto de matriculación. Y este es otro punto que conviene aclarar con el vendedor. Y además de estos bonitos impuestos, porque son impuestos puros y duros, transmisiones patrimoniales, valor añadido, matriculación, que no entiendo que haya que pagar por un bien de segunda mano, después vienen los farragosos trámites administrativos con sus tasas asociadas correspondientes. Aunque hay que reconocer que esas tasas parecen calderilla al lado de los impuestos. En el caso del Sircana, el papeleo incluyó redactar el contrato de compra-venta, cambio de propietario, cambio de lista sexta, uso profesional o alquiler, a séptima, uso particular, cambio del nombre del barco, algún día os explicaré por qué se llama Sircana, modificar el registro del MMSI de la emisora, que es el identificador radio del barco y de la radiobaliza, obtener el registro u hoja de asiento, obtener el permiso de navegación, obtener el certificado de navegabilidad, cambiar el titular de la licencia de radio, contratar el seguro obligatorio, o con todas las coberturas del mundo, eso ya depende de cada uno, pero el mínimo a terceros obligatorio es impepinable. Impresionante, ¿no? Tanto es así que decidimos no complicarnos la vida y contratamos a un gestor. Todo el papeleo y tasas nos salió por 550 euros y el seguro básico a tercero otro 170. Y ya que hemos visto la barbaridad de papeleo que hace falta para formalizar la compraventa de un barco, para despedir el episodio os detallo los documentos que tenéis que llevar a mano siempre, porque os los pueden pedir en cualquier puerto que visitéis. Vuestro título de patrón, el registro del barco, el permiso de navegación, el certificado de navegabilidad y el seguro con el recibo de estar al corriente del pago. O si no, os abanderáis en Polonia y solo lleváis una tarjetita como las de crédito y encima no tienes que pasar la ITV. Es como para pensárselo, cada vez se ven más banderas polacas en los puertos. En la descripción os vamos a dejar un enlace a un episodio de The Low Cost Sailor en el que lo explican de maravilla. Nosotros le estamos dando vueltas al tema. Esperamos que este episodio no os haya resultado aburrido y os ayude un poco a la hora de buscar y comprar un barco de segunda mano. Como siempre, si os gusta el canal, suscribíos y si además pincháis en la campanita, os llegarán notificaciones cada vez que publicamos un nuevo episodio. De momento cada 2 domingos, a ver si aguantamos el ritmo. Buena proa y hasta el próximo episodio.